Iniciamos el tema semiología cardiovascular aplicada. Comenzamos con el síndrome de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo que puede resultar de cualquier daño estructural o funcional que altere la habilidad del ventrículo para llenarse o expulsar sangre. Cada vez es más frecuente escuchar pacientes con este síndrome. El motivo, el envejecimiento de la población, la mejoría en la sobrevida en el infarto de miocardio, la reducción en la morbimortalidad en hipertensión arterial debido a un mejor control y un aumento en la prevalencia de cardiomiopatía idiopática. ¿Cuáles son los factores de riesgo que llevan a un paciente a terminar con este síndrome? La hipertrofia ventricular izquierda por hipertensión arterial, el envejecimiento, la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la obesidad. Pacientes con estos antecedentes patológicos son pacientes de mucho riesgo de que terminen con insuficiencia cardíaca. En este síndrome se caracteriza básicamente por sobrecarga de volumen en el corazón, sobrecarga de presiones, pérdida de miocardio, disminución de la contractilidad y restricción al llenado. Podemos ver cómo evoluciona estas lesiones. Se puede presentar secundaria a una lesión de miocardio que en un inicio se manifiesta con hipertrofia y en una etapa final se manifiesta con dilatación, y aquí se hace ya evidente la insuficiencia cardíaca. Las causas habíamos mencionado: la enfermedad coronaria, la hipertensión y la cardiopatía dilatada son las causas más frecuentes de hipertensión, de insuficiencia cardíaca. Hay un grupo importante de pacientes que tienen un origen genético de esta enfermedad que condiciona una falla cardíaca que en algún momento va a manifestarse como insuficiencia. Esta es una imagen muy importante que nos va a orientar qué ocurre en una evolución de una insuficiencia. Ocurre la lesión inicial en el miocardio, la respuesta inicial en los siguientes días y finalmente el remodelado. Decíamos que la evolución de esta lesión va a terminar con un remodelado, una dilatación del corazón y que se va a expresar en insuficiencia cardíaca. Lo mismo ocurre con la hipertrofia ventricular, lo mismo ocurre con enfermedades como la estenosis aórtica, la insuficiencia mitral, que van a evolucionar de una hipertrofia a una remodelación, a una dilatación de los ventrículos del corazón, con la consiguiente incapacidad de mantener el vaciado, y el resultado va a ser la incapacidad, reiteramos, del corazón de mantener el volumen cardíaco minuto. El volumen latido va a verse afectado, y en la insuficiencia cardíaca pues la pérdida de volumen va a ser muy importante, que va a generar todos los signos y síntomas que acompañan a esta enfermedad. Nuevamente la imagen donde se observa el remodelado ventricular en la insuficiencia cardíaca diastólica y sistólica. El organismo pasa por mecanismos de compensación, retiene sodio, agua, aumenta el volumen intravascular con mejora del gasto cardíaco y la presión. La consecuencia, sin embargo, es el estrés de los tejidos, la congestión pulmonar y sistémica. También otro mecanismo inmediato es la vasoconstricción, que también mejora el retorno venoso, pero también causa mayor estrés parietal y congestión pulmonar. La frecuencia cardíaca en un inicio tiende a aumentar para mejorar el gasto cardíaco, pero a la larga van a verse afectadas en forma dramática
y no van a ser suficientes como mecanismo de compensación. Estos cambios en el funcionamiento del corazón a largo plazo van a generar una hipertrofia miocárdica que va a generar aumento de la fuerza de contracción. Por supuesto, esto en un periodo va a ayudar a mejorar las condiciones de funcionamiento del corazón. Sin embargo, ya se va a ir produciendo alteraciones funcionales y estructurales de las proteínas dentro del miocito, que va a llegar va a llevar a esa célula a una fibrosis, para finalmente llegar a una dilatación de las cámaras y a la insuficiencia cardíaca congestiva como tal. El paciente con esta insuficiencia se caracteriza por presentar dificultad para respirar, disnea y fatiga. Asociada a estos dos componentes clínicos viene la retención del líquido, que puede llevar a congestión pulmonar y edema periférico. Los síntomas y signos importantes de la insuficiencia van a ser disnea de reposo o de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, malestar abdominal o epigástrico, náuseas o anorexia, edemas, trastornos del sueño, ortopnea, tos, ascitis y aumento de peso por retención de líquidos. En el examen físico vamos a encontrar ingurgitación yugular, ondas gigantes, ondas B gigantes en el pulso yugular, reflujo hepato-yugular, haciendo presión en el abdomen se va a ver una gran ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema y miembros fríos, edema en miembros inferiores que se manifiesta en el transcurso del día, se extiende a ambos miembros y se asocia, reiteramos, frialdad en los miembros. En el examen clínico también podemos encontrar manifestaciones en el pulso carotídeo propios de la estenosis aórtica, de la cariopatía hipertrófica, también soplos propios de la arteriosclerosis, una infección arterial y auscultación arterial. También vamos a ver disminución de los pulsos periféricos, pulso alternante, que implica un bajo gasto cardíaco y disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo. Y en la perfusión periférica, extremidades frías con vasoconstricción, cianosis leve habitualmente y edema asociado a frío en miembros inferiores, un edema frío, reitero, vespertino. En el avance de la enfermedad vamos a ver ascitis desproporcionada, es decir, acumulación de líquido en la cavidad peritoneal y signos de lesión en todas las venas y arterias de nuestro organismo. En la palpación vamos a ver un latido sostenido con el R4, un latido para estrenar bajo, ruido del cierre pulmonar palpable, polihipertensión pulmonar, latido apexiano desplazado hacia abajo y hacia afuera, polihipertensión ventricular izquierda, y el acompañamiento de un tercer ruido por disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. En la auscultación va a ser evidente los soplos cardíacos, sobre todo en los casos de estenosis e insuficiencia aórtica, estenosis e insuficiencia mitral como las lesiones valvulares más frecuentes. En los campos pulmonares va a haber signos de derrame, de un edema pulmonar, acompañándose de crepitaciones, sibilancias y además de un derrame pleural. Y en la auscultación vamos a tener el clásico ritmo de galope. La clasificación funcional establece cuatro puntos. En la clase 1, actividad física acostumbrada no provoca síntomas. En la clase 2, la actividad acostumbrada provoca síntomas. En la clase 3, la actividad menor que la acostumbrada provoca síntomas. Y en el estadio clase 4, los síntomas se dan en reposo. Los criterios de Framingham, mayores, menores, que son la base para el diagnóstico de este síndrome, que tienen entre los mayores la disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, estatores crepitantes, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, galope ventricular, reflujo hepato-yugular y presión venosa mayor a 16 centímetros de agua, menores edema en miembros, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia,
disminución de la capacidad vital al menos en un tercio de su valor normal y la pérdida de al menos 4.5 kilos de peso corporal en 5 días con el tratamiento específico, que va a ser un criterio para medir la respuesta al tratamiento. Síndrome de paro cardiovascular. Esta síndrome se caracteriza por un cese inesperado, brusco y potencialmente reversible de las funciones respiratorias y o cardiocirculatorias espontáneas. Se caracterizan por disminución brusca del transporte de oxígeno que da lugar a una disfunción del cerebro inicialmente que va a progresar si es que no se hace un tratamiento de inmediato. Las lesiones pueden ser irreversibles por la anoxia tisular y por la muerte de los tejidos, que puede terminar en el fallecimiento del paciente si no actuamos en forma inmediata. Este síndrome se va a caracterizar por pérdida de la conciencia, respiración rápida y superficial que conduce pronto a la apnea, hipotensión arterial, pulsos no palpables sobre los vasos principales, ausencia de ruidos cardíacos, hipoxemia tisular que da lugar a lesiones de órganos vitales. El paciente va a estar inconsciente, respiración ausente, ausencia de pulsos, carotido braquial, y además puede encontrarse cianosis, palidez y midriasis, que van a evolucionar a signos de fallecimiento evidente si es que no se actúa en forma inmediata. Las causas más frecuentes de este síndrome: la cardiopatía isquémica aguda, el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo pulmonar masivo y las arritmias y trastornos de la conducción. Síndrome de bajo débito cerebral. Se caracteriza por pérdida de la conciencia y de tono postural de aparición brusca y corta duración que se resuelven espontáneamente. Se produce un bajo débito propiamente dicho, un bajo flujo sanguíneo arterial al cerebro que ocasiona estos trastornos temporales de la conciencia. La causa podría ser un síncope arrítmico frecuente en bradiarritmias. Las taquiarritmias es otra causa importante, los bloqueos auriculoventriculares como en la enfermedad de Chagas, las taquicardias ventriculares y la disfunción sinusal. Síndrome de hiperdinamia cardiovascular. Esta enfermedad básicamente es la que caracteriza a la hipertensión. La enfermedad cardíaca hipertensiva es una complicación tardía de la hipertensión que afecta al corazón. Es una patología cada vez más frecuente en nuestro medio, que no tratada en algún momento va a afectar gravemente la salud del paciente. En esta enfermedad cardíaca hipertensiva hay lesiones en los miocitos, hay hipertrofia inicialmente, aumento de la apoptosis. Para esos cambios van a avanzar a lesiones del intersticio, aumento de células intersticiales, aumento de colágeno, lesiones en los vasos coronarios que van a alterar la geometría de los vasos, va a disminuir el número de arterioles y capilares, y eso va a generar una lesión hipertrófica que va a terminar en una dilatación propia de una enfermedad hipertensiva avanzada. El paciente, si no se controla, aparte de las lesiones del corazón, aparte de las lesiones en las coronarias, va a algún momento presentar un ataque cardíaco que puede evolucionar a una insuficiencia en los meses siguientes, toda vez que el cuadro ya con la lesión instalada secundaria a un infarto de miocardio es muy difícil de controlar y puede evolucionar, reiteramos, hacia una insuficiencia cardíaca. También va a haber compromiso renal, por supuesto, va a haber compromiso a nivel cerebral. La hemorragia cerebral es muy frecuente en estos pacientes, de ahí que se debe hacer todos los esfuerzos de controlar la hipertensión en nuestros pacientes.
La complicación va a haber angina, sin dolor precordial severo, arritmias, va a haber insuficiencia cardíaca, va a haber un paro cardíaco en algún momento, va a haber accidentes cerebrovasculares y una muerte repentina. Es una patología muy grave, muy seria, con una evolución que va a afectar el estilo de vida del paciente y va a poner en riesgo su salud en forma dramática. Muchas gracias. Buenas noches.